Sí. Bueno, entonces, ahora sí, iniciamos con el cálculo de líquidos intravenosos en pacientes pediátricos con deshidratación. ¿Por qué tan específico? Pues porque cuando estamos queriendo hacer el plan de líquidos, tenemos que saber las condiciones del paciente al que le vamos a hacer el plan de líquidos. No es lo mismo hacer los requerimientos, un plan de líquidos para requerimientos basales que para un paciente deshidratado o a lo mejor un paciente que con insuficiencia renal o con algún paciente al que se le va a entrar, no sé, a lo mejor en un tratamiento como quimioterapia. O sea, son requerimientos muy distintos en cada uno de los casos que acabo de mencionar. Entonces, en este caso van a ser deshidratación. ¿Por qué deshidratación? Porque pues esa solicitud de que los R1 aprendan a hacer los plan de líquidos y recordando cuando yo fui R1, lo que más vemos en las guardias o en AMC quizá, pues van a ser a los pacientes pediátricos, que es a donde me solicitaron que estuviera, digamos, orientado. Y son aquellos que vienen por vómito y por diarrea, entonces es una deshidratación. Vamos allá. Eh, vamos a irnos un poquito rápido aquí en la teoría para darle más tiempo a lo que es la práctica. Lo primero, el agua corporal total es en mayor cantidad cuando menor es la edad del niño. Esto quiere decir que un recién nacido tiene corporalmente una mayor cantidad de agua que quizá un adulto, hombre o mujer. En los recién nacidos, este es igual al 78% y para el año de edad ya disminuyó al 60%. Esta misma cantidad va a mantenerse, digamos, hasta la edad adulta, en donde el varón tiene un 60% y la mujer un 55%. Esto es muy importante y lo quise poner al principio porque es lo que nos va a, es el porqué de cuando las fórmulas y los cálculos van variando, es por esta, es por esta disposición de cantidades corporales dentro del ser humano. Y bueno, tenemos que dentro de los compartimentos corporales van a existir principalmente dos tipos de compartimentos en donde se va a contener el agua corporal, el intracelular y el extracelular. Esto pues obviamente sencillo, agua adentro y agua afuera. No vamos a ahondar tanto en este tema. Acá lo que les mencionaba en un inicio, los prematuros tienen una composición corporal que representa el 75 al 80% de su peso corporal en cuanto al agua corporal total. Conforme vamos avanzando, digamos, en edad, un paciente un recién nacido de término representa un 70, un 75, un adolescente un 60% y una mujer un 55%, de ahí hasta la adultez. Y luego lo vamos a estar, va a estar dividido también en la cantidad que va a haber en el espacio extra e intracelular, como se muestra aquí en la tabla. Aquí les voy a hacer la primer pregunta. Como no los conozco, a los R1 y a los R2, voy a agarrar un número y les voy a decir R1 o R2. Nada más que alguien me pueda decir cuántos R1 tenemos. Son Como 20. 20. 20. ¿Y R2 cuántos somos? 19. Bueno, entonces, al R1 con el número de lista número 7. Soy yo, Samara Garban. Muy bien, Samara. Samara, dime cuál es la hormona que está implicada en la regulación del volumen corporal o de agua corporal total. ¿Cuál crees tú que sea?
La hormona antidiurética. Así es, Samara, correcto. Entonces tenemos que el organismo va a regular el volumen, la volemia y la osmolaridad del plasma o del agua corporal de diferentes maneras. Es una situación de retroalimentación que se va autorregulando por medio de esta hormona. A ver, el número 15 de los R1. ¿Cuál es tu nombre, número 15? Alejandra. Alejandra. Continuando con lo de la hormona, que ya dijimos que era la hormona antidiurética. ¿Cuál es el otro nombre con el que se le conoce a la antidiurética y en dónde se produce? Es la vasopresina y se produce en los núcleos supranucleares. No se produce no se produce, según yo, en la hipófisis, se produce en el hipotálamo, en los núcleos supraventriculares. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Y por medio de los riñones, es que vamos a estar regulando por medio de que si vamos a seguir excretando o no, obviamente sodio, potasio, calcio, todos los urea, y para ir regulando esta osmolaridad y la cantidad de volemia que mantenemos en el cuerpo. Entonces, por medio de esta también regulamos a través de la ingesta y de la excreta todo esto que ya mencionamos. Y bueno, vamos a tener como fuentes de agua la ingesta directa, o sea, ir por un vaso de agua y beberla directamente, la que se contengan en los alimentos, la que se produce durante la oxidación metabólica o la del agua preformada, que son mecanismos del metabolismo que de alguna u otra razón al reaccionar liberan agua. Entonces, evidentemente la mayor cantidad de ella es la que se ingesta, ¿verdad? La que ya sea directamente por un vaso de agua o por los alimentos contenidos, o que hay lo que contienen los alimentos. Ahora, la siguiente pregunta va a ir para, este fue el 7, este fue el 15. Vamos a ir con otro R1. El número 1 de los R1. ¿No vino? ¿El número 1 de los R1? Sí, soy yo, Diego. Diego. A ver, Diego. Ya hablamos acerca de las fuentes de agua. ¿Cuáles serían y cómo se dividen las excreciones o las pérdidas de agua en el organismo? No entiendo la pregunta. ¿Cómo se dividen las excreciones? Ajá, las pérdidas de agua en el organismo. Ya mencionamos que hay ganancias y hay pérdidas. Las ganancias ya las mencionamos. Y las pérdidas se van a dividir dependiendo. Necesito saber cómo se dividen y cuáles están contenidas en cada una de esas divisiones. ¿Para qué decirte un rollo? Pues si no me lo sé. Ok, muy bien. El número 5. Son lábiles e insensibles. ¿Pero cuál es tu nombre, número 5? De los Santos, Anaís de los... Anaí de los Santos. Ajá. Sí. ¿Cuáles eran? Pérdidas sensibles e insensibles. Excelente, doctora. Sensibles e insensibles. Y con esto nos referimos a qué. En las sensibles podría ser la orina,
la sudoración, Ok, mira, vómito. estás correcto en decir que las sensibles puede ser la orina, pero se refiere más que nada a que pueden ser medidas. Pueden ser Ah, ok, medidas porque, sí. por decir, si yo le pongo una sonda, puedo medir cuánto orina el paciente en 24 horas, pero por decir, no puedo medir cuánto suda o no puedo decir cuánto exhala. Entonces hay sensibles e Ok. insensibles y que tienen que ver también con la medición. Y esto es importante porque estuvo bien lo que contestaste, o sea, la pregunta que yo te hice la contestaste bien, pero para ir más a fondo, eh, eso es importante porque a la hora de que nosotros vamos a hacer el plan de líquidos tenemos que tomarlos en cuenta porque todo esto se refiere a la necesidad basal de un paciente o sea, para poderle hacer el plan de líquidos. Entonces, principalmente las sensibles sería la orina y todas las demás nos vamos a ir a insensibles. Las que se producen por el tubo digestivo, la que es la de la piel, la del aparato respiratorio, principalmente, ¿verdad? Porque también podríamos decir que quizá cuando hay pérdidas por el tubo digestivo como el vómito o o una diarrea, las evacuaciones, ahí sí hay fórmulas y sí hay maneras de calcular, pero no las estamos midiendo realmente. Entonces, o sea, ahí podríamos decir que sí y que no son medibles. Y bueno, esta siguiente tablita va a ser muy importante porque aquí es lo que yo les estoy mencionando, o sea, lo que ya les mencioné está contenido en esta tablita. Miren, las pérdidas basales están aquí divididas dependiendo de cada una de lo que ya mencionamos como insensibles e insensibles. Esto es para darnos una idea más o menos. Y hay una situación como especial y es que se refieren a mililitros dependiendo de cada kilocaloría. ¿Ok? Esto va a ser importante porque cuando vamos a hacer el plan de líquidos, nosotros solamente vamos a trabajar con fórmulas, que la fórmula muchas veces no sabemos ni por qué está ahí y ni por qué las constantes, pero ahí están. Y vienen de aquí, vienen porque hubo alguien que ya se puso a investigar y que dijo que por cada 100 kilocalorías consumidas se necesitan 100 mililitros de agua. Es decir, por cada kilocaloría que se utiliza 1 mililitro de agua. Entonces, como era muy complicado andarse aprendiendo situaciones tan minuciosas, pues hubo alguien que hizo una fórmula en donde dijo eso que le acabo de mencionar, por cada kilocaloría se necesita 1 mililitro. Y entonces él mencionó que se utilizan 50 mililitros para compensar las pérdidas por materia fecal, piel y vías aéreas, y el 55 a 65 mililitros para la excreción renal. Con esto se utiliza redondeado más o menos 100 mililitros de agua en total, redondeado. Y entonces podríamos a partir de aquí utilizar o hacer una fórmula para empezar a calcular las necesidades basales de líquidos de un organismo, ¿ok? Como estamos hablando de que lo vamos a orientar hacia pediatría, pues entonces, pues en pacientes pediátricos, ¿ok? Esta fórmula tiene la peculiaridad de que como también están contenidos ahí las kilocalorías y son 1 en mililitros, también se utiliza para calcular la necesidad basal de kilocalorías, pero únicamente los vamos a utilizar para las necesidades basales de líquidos. Y entonces tenemos lo siguiente, aquí se los voy a explicar y esto luego lo vamos a utilizar más tarde, así que presten atención y si no le entienden bien, de todos modos yo al rato ya a mano haciendo los cálculos, nos vamos a ir más despacito y de a poquito a poquito. Entonces tenemos que Holiday, Segar, ellos
hicieron esta fórmula en el que mencionaron que cuando los pacientes pesan de 0 a 10 kilos, ¿qué pacientes pesan de 0 a 10 kilos en pediátricos, ¿verdad? O en la vida? Pues son los pacientes pediátricos prácticamente recién nacidos. ¿Cuándo podemos decir que un paciente ya se sale de estos 10 kilos? Pues más o menos cuando cumplen un año. Entonces estamos hablando de pacientes que son menores de un año. Entonces, cuando el paciente menor de un año, más o menos, pesa entre 0 y 10 kilos, vamos a utilizar esta fórmula, que son 100 mililitros por cada kilo de peso. Eso quiere decir que si mi paciente pesa 5 kilos, su necesidad basal de agua va a ser de 500 mililitros. Y si el paciente pesa 1 kilo, su necesidad basal de agua, de 10 kilos, su necesidad basal de agua van a ser 1 litro, 1000 mililitros, 1000 cc. ¿Ok? Después, esto nos va a dar una constante y ahorita se las voy a explicar. Cuando el paciente pasa de los 10 kilos y ya estamos en el rango entre 11 y 20 kilos, se le va a sumar otro cálculo, que es, además de los 1000 kilos que ya tiene de cuando dejó de pesar 10 kilos, todos los kilos que sobrepasen o que sean diferentes a 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, lo vas a multiplicar por 50. De tal manera que cuando el paciente pesa 15 kilos, son 1000 de los primeros 10 y 250 de los siguientes 5. Entonces, este paciente estaría necesitando 1250 con sus 15 kilos de solución o de agua basal. Si el paciente llega a los 20 kilos, pues entonces son 1000 más 500 del resto de kilos para llegar a 20 después de 10 y son 1500. ¿Ok? Entonces, un paciente que pesa 20 kilos va a tener una constante de necesidad basal de líquidos de 1500 mililitros. Y después, cuando este paciente llegue a pesar 21, 22, 23, 24 hasta 30, cada kilogramo de peso que exceden los 20 kilos van a multiplicarse por 20. Entonces, teníamos 1000 de los primeros 10, 500 de los segundos 10, y ahora vamos a multiplicar por cada kilo diferente a 20 por 20. Esto quiere decir que si el paciente llega a pesar 25, van a ser 5 por 20, 100, más los 1500, 1600, 1600 mililitros es la necesidad basal de líquidos que necesita un paciente con 25 kilos. Si lo dije muy rápido, si está complicado, si lo revolví, no se preocupen, ahorita lo vamos a hacer así minucioso, de uno por uno, para que se vea explicadito y pasito por pasito. La idea es como que irlos llevando de la mano. Ahora, ya mencioné, esto ya se los mencioné, que es lo que yo les decía, que para pérdidas insensibles se consideran 50 mililitros y para insensibles 55 65, que se redondea a 100, y bueno. Después, otra parte importante a tomar en cuenta para cuando vamos a nosotros a reponer líquidos o simplemente a hacer un plan con las necesidades basales, tenemos que tener en cuenta, primero que nada, que los líquidos con los que vamos a reponer tienen una cierta osmolaridad y que tiene que ir de acuerdo a la osmolaridad del plasma humano. Entonces, primero que nada, el plasma del ser humano está en una constante más o menos de 285 a 295 miliosmoles sobre litro. Aquí les voy a hacer otra pregunta. Esta está un poquito más complicada, entonces voy a ir con un
R2. Vamos a ver el R2 número 11. R2 número 11. ¿No vino? ¿No vino? ¿Me escuchan? Sí, te escuchas. Bueno, a ver, entonces el R2 número 8, el 8. El R2 número 8, ¿no está? ¿O estará en el chat y no me estoy dando cuenta? No sé si puedo ver el chat sin que... No hay nadie en el chat. No está. Bueno. El R2 número 17. ¿No? ¿El R2 número 17 tampoco está? No. ¿No? Ok. Te estoy mandando la lista a tu WhatsApp, Ok. Dani. Sí está, solo que parece que no tiene micrófono. Ok. Yo estuve... A ver, vamos a ver. Aquí tenía el chat. A ver. No sé si ustedes pueden ver el chat que lo puse ahí. Espero que no. No, no lo podemos ver. Ah, muy bien. Voy a abrir el listado, ¿ok? Denme un segundito. De los R2. Ajá, tengo el de los R2, ok. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver, Cintia Alejandra. Cintia, ¿estás? ¿No está Cintia? Ok, Cintia no está. Bueno, a ver, un R2 que quiere contestar una pregunta, ya el que sea. Igual y aquí estamos nosotros, nos puedes preguntar. Yo también aquí estoy. Pregunta y contestamos el que sepa. No, es que no puedo hacer la pregunta al aire porque luego todos van a querer contestar y no voy a entender quién. Acuérdense que los estoy calificando. Entonces, no reconozco la voz de quien me vaya a contestar. Entonces, por eso Pero sale el nombre, ¿no? es que no veo quién está hablando. Arriba a la derecha te salen los nombres del que está hablando. Yo soy Cristian Rojas, te puedo apoyar. A ver, Vale. Cristian Rojas. Ajá. Número 16, muy bien. Sí. ¿De casualidad te acuerdas cuál es la fórmula para calcular la osmolalidad de la sangre? O si no te la recuerdas, cuando menos dime qué es lo que tú tienes que tener, cuáles son los datos que debes de tener para poder calcular la osmolaridad de la sangre. Sí, recuerdo el sodio, recuerdo la glucosa, ¿sí? Recuerdo la urea y una constante. Bueno, muy bien, perfecto, ¿eh? Así es. Principalmente que tenemos que saber, Cristian Rojas es el 16. Muy bien. Ajá. Muy bien, Cristian. Así es. Lo único que quería aquí era que tuvieran presente que el sodio, la glucosa y la urea están dentro de la fórmula, son las constantes que tenemos que saber o conocer para poder calcular la osmolaridad de la sangre. Muy bien. Nada más se las voy a mencionar por recordar, pero no va a ser tan importante para esta plática, pero la osmolaridad se calcula con el doble del sodio medido en mil equivalentes sobre litro, más el resultado de la división de la glucosa sobre 18, medida en miligramos sobre decilitros,
más el resultado de la división de la urea entre 2.8, y todo eso se suma, y ahí tenemos la osmolaridad. Entonces ya mencionamos que la osmolaridad de la sangre está más o menos entre 285 y 295, por lo que a partir de ahí podemos decir que una solución como las que nosotros utilizamos para calcular estos líquidos pueden ser hipo, iso o hiperosmolares. Por ejemplo, una solución hiposmolar sería la glucosa del 5%, que menciona aquí el cuadro que tiene una osmolaridad de 252. Está por debajo de la osmolaridad de la sangre. ¿Y por qué menciono esta como ejemplo? Porque, bueno, antes cuando, digamos que en los esquemas anteriores en los que nosotros íbamos a rehidratar a nuestro paciente con diarrea y con vómito y que ya estaba en una deshidratación C o 3, digamos, tercer grado, hacíamos ahora sí que un cóctel, como llaman por ahí, donde empezábamos a fusionar soluciones de salina con glucosa para que, y además, bueno, de los electrolitos necesarios como el potasio y el sodio, porque nuestro paciente ya no podía reponerse por vía oral y teníamos que hacerlo por vía venosa. Entonces, estas soluciones se preparaban especialmente para este tipo de pacientes. Actualmente ya se sabe que esas soluciones siguen siendo hiposmolares, y al seguir siendo hiposmolares, no se recomiendan porque el paciente seguía teniendo problemas con esta situación del sodio. Entonces, ya no se recomiendan. Y ahorita vamos a llegar al punto en donde les voy a explicar qué es lo que actualmente se utiliza en lugar de eso. Entonces, para esto era que yo quería saber la osmolaridad y que ustedes supieran este dato. Muy bien. Entonces, tenemos que prácticamente la única solución isoosmolar es la que viene como cloruro de sodio al 0.9%. Ok, ahora sí, vamos a pasar al tema de lo que es la deshidratación. Aunque no es el tema principal, necesitaba que yo se los mencionara para estar como en el mismo canal y llegar al punto en donde nosotros vamos a calcularle los líquidos a este paciente deshidratado. Entonces, la deshidratación, según la OMS, es el estado resultante de una pérdida excesiva de agua del organismo, y que dependiendo del déficit o pérdida del volumen o del líquido, se va a clasificar en 3 grados. Y aquí tenemos los grados. Hay una leve deshidratación, una deshidratación moderada y una deshidratación grave. Dependiendo de la bibliografía que ustedes lean, es la clasificación que va a tener esta deshidratación. Pero aquí me gustó este cuadro porque está relacionando tanto la pérdida de peso como el estado clínico. Pero ahorita primero vamos a hablar únicamente de la pérdida de peso. Aquí tenemos, acuérdense que en el paciente del que estamos hablando, que son pacientes pediátricos, en un inicio, el paciente que tiene más o menos, o sea, que está entre 0 y 1 año o 12 meses, pues tiene 10 kilos más o menos cuando tiene 1 año. Entonces, este paciente de 1 año que tiene 10 kilos va a ir teniendo una pérdida en la deshidratación leve de un 5% de líquido que representa la cantidad total de su peso. Muy bien. Entonces, tendríamos que sacarle, más o menos, a los 10 kilos, sácale el 75%. ¿Cuánto representa el 75%? Y después sacarle el 5% a ese 75% para ver cuál es la pérdida neta del porcentaje en peso. Porque lo que está haciendo el deshidratado es perder peso en forma de líquido. Muy bien. Y ese es el que vamos a intentar reponer después. Entonces, este paciente tiene una pérdida del 5%.
en la deshidratación leve. En la deshidratación moderada es de un 5 al 10% y en la deshidratación grave es de un 10%. Esto nos lleva a otro punto. A ver, hasta acá. Nos lleva a otro punto. La forma más correcta, la más sensible, la mejor, para ver cuál es la deshidratación real de un paciente es hacerlo por el peso. ¿Ok? Eso quiere decir que para que yo realmente sepa cuán deshidratado está mi paciente, tengo que saber cuánto pesaba antes de que se deshidratara. Es decir, si el día de hoy empezó a estar mal, tengo que saber cuánto pesaba ayer, para que con el peso que yo estoy obteniendo el día de hoy, pueda hacer esa diferencia de pesos y saber a cuánto equivale la pérdida de volumen o de peso medida en agua, ¿no? O sea, o que ese peso constituía el agua. Para realmente luego poderlo poner una deshidratación leve, moderada o grave. Porque a final de cuentas el tratamiento es que yo le reponga ese líquido. Entonces, lo mejor es saber cuánto perdió de peso. Pero, ¿cuántos pacientes, ahora, los R2 que sí han estado de guardia, y no sé si los R1 ahora con todo esto del COVID alguna vez han estado de guardia o no en pediatría, pero cada vez que tú le pides la cartilla a la mamá o al papá o a quien esté llevando al paciente a urgencias y les pides la tarjeta, primero, ¿cuántos traen su tarjeta? Y segundo, ¿quién lleva a su hijo, nieto o sobrino a la consulta para saber cuánto pesa? O sea, ¿quién lleva a su hijo a la consulta del niño sano? Poquísimos. Entonces, eso nos lleva a una situación en la que como no podemos estar calculando el peso porque no tenemos el valor inicial o previo a la deshidratación, no podemos hacer el cálculo. Así que entonces tenemos que ir tenemos que guiarnos por la clínica. La clínica está aquí contenida igualmente, en la que dependiendo de lo que nosotros vayamos encontrando en nuestro paciente, lo vamos a ir clasificando una deshidratación leve, moderada o grave, conforme a estos datos clínicos que vienen aquí, que son los más habituales. A ver, por decir, te la voy a poner, se las voy a poner fácil, a un R1. Dime el número, el R1 número 16. R1 número 16. Yo, Claudia. Claudia, dime 3 datos clínicos que tú le buscarías a un paciente para ver si está deshidratado o no. ¿Dónde buscarías? Bueno, se puede buscar si el paciente está irritable o no está irritable, si el estado de conciencia que tiene, si está somnoliento o no, si tiene lágrimas o está llorando, es un llanto con lágrimas o sin lágrimas, si las mucosas están hidratadas o no están hidratadas, la turgencia de la piel. Muy bien. Listo. Ok. Excelente, Claudia. Muy bien. También un dato muy importante que quería mencionarles aquí sería cuando ya están los pacientes más complicados, ya dijo Claudia el estado de conciencia, pero también se menciona en la guía de práctica clínica el pulso radial. Hay que buscar el pulso radial, que inclusive es con lo que nosotros vamos a ver si aumenta el tono o la intensidad del pulso radial, podemos ver si nuestro paciente está respondiendo o no al tratamiento de rehidratación. Y también si está en anuria nuestro paciente, híjole, pobrecito, ¿ah? Pero ese ya es un paciente que evidentemente tiene una deshidratación grave. Son datos importantes que nos muestran sobre todo gravedad. Bueno, aquí es lo que yo les mencionaba sobre que lo más importante, o bueno, el más específico sería clasificar la deshidratación con la pérdida de peso, y esto se utiliza
sabiendo el peso previo menos el peso estando deshidratado. Y el porcentaje lo vamos a sacar restando el peso previo menos el deshidratado, o sea, el déficit de líquido sobre el peso previo. Y el resultado lo vamos a multiplicar por 100 para que nos dé el porcentaje. Y bueno, ya mencioné que como en realidad nosotros casi no vamos a tener o conocer el peso previo del paciente, tenemos que hacer uso de la clínica para poder ver en dónde lo vamos a clasificar. Ahora, dentro de la clasificación, mis hermanos, no le vamos a prestar atención ahorita más que al plan C, porque el plan C es el que necesita líquidos IV. Los otros son con el suero, es por vía oral y ahí no voy a calcular líquidos, así que no les voy a prestar atención. Y como este tema no se trata de rehidratación con vía suero oral y vía oral, no me voy a meter en broncas con eso. Solamente me voy a ir al plan C. Y el plan C, que viene en la guía de práctica clínica que está actualizada al año 2018, menciona lo siguiente. Hay muchas maneras de decir lo mismo y si ustedes revisan las bibliografías, van a escribir lo mismo con diferentes palabras, pero es prácticamente lo mismo. Y esta menciona que, primero que nada, aquí ya vamos a empezar a hablar acerca de cuáles son las soluciones que vamos a utilizar. En este tema, en este ejemplo, como son deshidratados, prácticamente solo vamos a hablar de Ringer lactato o Harman y solución salina al 0.9%. Es con lo que vamos a hidratar al paciente. Anteriormente yo les había dicho que se hacían soluciones combinando la dextrosa al 5%, el cloro, el potasio y solución salina para tener una solución ahí mixta que nos permita rehidratar. Pero ya les mencioné que por la hiposmolaridad que tiene ya no se utiliza y se utiliza el Ringer lactato o solución salina al 0.9% para que sea isosmolar. Entonces, el primer cálculo que haríamos, que está muy sencillito, que es el del plan C, es simplemente 60 mililitros por kilo del paciente por hora. Cuando tengamos ese cálculo, digamos, no sé, es un paciente de 5 kilos, por decir así. 60 por 5, 350. En una hora. 350 mililitros para una hora. Y los voy a dividir, aquí se menciona que son 3 cargas de 20 mililitros, es decir, los 350 los voy a dividir entre 3 porque es una tercera parte. Quieren que dividas ese 60 entre 3 y yo tengo ya el total, que son 350. Serían 116. 350 entre 3. 116, ajá. 116. Entonces, voy a poner 116, los primeros 20 minutos, 116 los siguientes 20 minutos y 116 los siguientes 20 minutos y ya tengo la primera hora. Después voy a hacer la segunda hora. Lo que voy a hacer es esos mismos 5 kilos los voy a multiplicar por 25, son 125 y se los voy a pasar en una hora, en toda una hora. Y la tercera hora otra vez 125 y con eso estoy rehidratando a un paciente que venía con una necesidad de plan C y ya rehidraté. Este cálculo es bien sencillo, este cálculo ni siquiera voy a perderle mucho tiempo porque en realidad no estamos calculando prácticamente algo muy complicado, tal cual lo lees, lo haces y listo. Y puedes utilizar ya sea solución salina o Ringer lactato, de esto no hay problema. El que sí nos va a demandar un poquito de más cálculo va a ser hay dos maneras de rehidratar a nuestro paciente deshidratado. Con el plan ABC, que es como el que casi, el más conocido y que inclusive la OMS es como que el que promociona.
Pero hay uno que va a utilizar, que se llama Pulse Holiday-Segar, que va a utilizar la fórmula del Holiday-Segar. Y que lo que primero vamos a hacer es utilizar la parte del Pulse, ¿ok? En la que dice que vamos a utilizar 20 mililitros por kilo, que era más o menos lo que nos mencionaba el plan C en la segunda y tercera hora. 20 mililitros por kilo pasados en 15 a 20 minutos. Y con esto es como un bolo, es como para que nuestro paciente que venía muy deshidratado nos aguante mientras nosotros calculamos la necesidad basal de nuestro paciente para continuar con la rehidratación. Y ahora sí, aquí vamos a empezar a hacer los cálculos. Miren. Vamos a, si pueden sacar una pluma, un lápiz o algo ahí para que lo vayan haciendo, porque la verdad es que de nada vale que yo esté hablando todo el rato si lo que vamos a hacer es calcular y ustedes no hacen los cálculos. Entonces, vamos a hacer esto. Ya mencionamos que cuando pesa de 0 a 10, el paciente va a necesitar 10 mililitros por kilo. Cuando pesa de 10 a 20, bueno, de 11, perdón, a 20, necesita 50 por kilo. Y cuando está de 21 a 30, el paciente pesa 20, necesita 20 por kilo. Muy bien. Voy a hacer el primer problema para que lo vayamos viendo entre todos y luego ustedes lo van a ir haciendo. Les voy a ir diciendo quién lo va a hacer y me va a ir dando los resultados. Entonces, a ver, quiero ver si ustedes ven lo que yo voy a hacer. Un paciente de 5 kilos. Ay, no puede ser. Aquí está. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Sí, sí se ve. Ok. Este paciente de 5 kilos está contenido en el primer rango de peso, que es el de 0 a 10. El de 0 a 10 dice que por cada kilo de peso va a necesitar 100 mililitros. Bien sencillo. 5 por 100 mililitros. Nos da un total de 500 mililitros. Súper sencillo. Un paciente de 8 kilos. Bye. Por 100 por kilo, 800. Súper sencillo. Súper sencillo. ¿Necesita alguien que le explique más? ¿Me regreso? No, todavía no. No, hasta ahí todo bien. Todos bien. A ver. Esto nos lleva a una constante que es la siguiente. La voy a intentar dejar aquí. Cuando el paciente pesa 10 kilos, siempre va a ocupar 1000 mililitros o 1 litro o 100 o... Ay, falta un cero. O ccs o mililitros o 1 litro. ¿Ok? Ahí está. Esta va a ser una constante, la voy a dejar ahí, voy a intentarla no borrar. Esta fórmula dice que cuando el paciente pesa más de 10 kilos, o sea, vamos a hablar de pacientes que pesan entre 11 y 20 kilos, por decir, un paciente de 15 kilos. Tenemos que tener en cuenta que
Este paciente de entrada ya necesita 1000, así nada más, porque ya pesa más de 10, ya necesita 1000. Y nada más le vamos a calcular la diferencia de los kilos que quedan entre 10 y 20, que son 5 kilos, porque él pesa 15. Entonces son 5 kilos restantes, diferentes a 10, por aquí, por cada kilo que sea diferente a 10, son 50 mililitros. Por 50 mililitros, 5 por 5, 25, 250 mililitros, que se le van a sumar a los 1000 para tener 1250 mililitros. ¿Me siguen o no me siguen? Sí. Dani. Sí. Sí. Okay. Muy bien. Otro ejemplo sería si el paciente pesa 19 kilos. Los kilos diferentes a 10 entre 11 y 20 son 9 kilos por 50 mililitros. 9 por 5, 45. 450 mililitros. Sumados a 1000 son 1450. Ahí ya no me cabe. Bueno, aquí le voy a poner 1450 mililitros. ¿Ok? Sencillito. ¿Alguien tiene una duda? No, todo bien, Dani. No. Muy bien. Voy a borrar esto. Sé que ustedes lo van haciendo. Bien. Esta segunda parte nos dejó una constante en la que todos los kilos contenidos entre 11 y 20, bueno, más bien, espérame. Cuando el paciente ya pesa, ay, ¿qué hice? No, está. Cuando nuestro paciente ya pesa, ¿qué pasa? A partir de los 20 kilos, el paciente va a tener otra constante más, que es la de 500 mililitros. Y ya no la voy a borrar, para que nos acordemos siempre que ahí está. Entonces, un paciente de 20 kilos ya necesita la suma de 1000 más 500, 1500. Entonces, un paciente de 20 kilos ya ocupa 1500 mililitros. 1000 de los primeros 10 kilos y 500 de los segundos 10 kilos. Luego dice que después los pacientes que pesan más de 21 kilos a 30 van a ocupar 20 mililitros por kilo. Entonces, si tengo un paciente que pesa 23 kilos, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues bueno, sé que va a necesitar 1500 de los primeros 20 kilos, pero ahora le tengo que sacar de esos 3 restantes cuánto voy a ocupar. Esos 3 kilos restantes de su peso, ¿cuánta agua ocupan? Pues ocupan la siguiente. 3 kilos por 20 de cada uno de esos 3 kilos es igual a 60 mililitros. Así que sumado a esto, tenemos un paciente que ocupa 1500
60 mililitros. Recuerden que son cálculos y datos para 24 horas. Y ahorita va a venir la importancia de eso. Entonces tenemos ahora un paciente que pesa 28 kilos. Y que este paciente son 1500 más lo que necesite del resto de 8 kilos diferentes a 20. Por 20. 8 por 2, 16. 160 mililitros. Que sumados a los 1500 son 1660 mililitros. Todos son para 24 horas. ¿Ok? Todos los cálculos que hicimos ahorita son para 24 horas, chavos. No se pierdan. 24 horas. ¿Ok? Esto nos lleva a la última constante. A ver, ¿alguien se ha perdido hasta aquí? ¿Quiere que repitamos algo? ¿Alguien entendió? Todo bien. Todo bien. Hablen ahora o callen para siempre. Esto nos deja con la última constante, que es que todo paciente que pesa distinto, o sea que ya pesa 30, son 200 mililitros más, ¿ok? Entonces, 1500 más 200 mililitros más, 1700. Eso es porque aquí se le sumaron 500 mililitros. Aquí 200. Muy bien. Estos son las constantes como más importantes, ¿ya? O sea, es como el tope de los requerimientos basales para 24 horas que un niño que pesa 30 kilos, que ya es un niño grande, ya no está pequeño, ya no es lactante, probablemente sea escolar o preescolar, puede llegar a necesitar durante todo un día, durante 24 horas. Ok. Esta estuvo muy sencilla, ¿ya? Pero yo voy a necesitar que alguien me diga, voy a borrar esto para poder hacer los siguientes. Solamente voy a pasar a un R1 y un R2 porque esto estaba re sencillo. No les pido abrir la cámara para verlos porque si están haciendo o no, porque me atonto. O los veo ustedes o veo mi clase. Entonces, vaya, los que quieren aprender son ustedes. Si quieren aprender y hacerlo, pues háganlo, ¿verdad? Y si no, pues no. Entonces, el número... Ese ya. Vamos a ver, el número 20 de los R1 y el número... Somos 19 de los R1. ¿Perdón? Pensé que era... A ver, ¿tú eres la número 20 de los R1? No, soy yo. Ok. ¿Cómo te llamas? Jorge. Muy bien, Jorge. ¿Y el número... ¿Y Gilberto Tijerina? Soy yo.
Gilberto, bueno, vamos a hacer unos ejercicios. Yo les voy a dar el peso del paciente y ustedes lo van a calcular, ¿ok? Entonces, espérenme un segundito. Vamos a calcular primero un paciente de 22 kilos para Jorge y un paciente de 29 kilos para Gilberto. Jorge, ¿de cuánto te dije? De 22. Del de 29 son 1500 de lo que le corresponde, de los 20 kilos. Más los 180 de 9 por 20. ¿Ya te digo lo que me salió? No, espérenme. Cuando acaben, nada más avísenme. Ah, creo que a lo mejor no me escuché bien, yo ya lo había dicho. Ah, es que acuérdense que estoy sordo, que no escucho del lado izquierdo, entonces, perdón. Sí, de los 29 kilos son 1500 de los 20 que ya pesa, más de los 9 kilos que tiene de excedente por 20 son 180, son 1500 más 180, 1680. Excelente. Jorge. Sí, el mío pues de 22 kilos, 1500, que es la constante, y pues serían los 2 kilos que quedan ahí por los 20, y me da 1540 para 24 horas. Ok, excelente. Muy bien, sencillito. Sencillito. Como los argentinos, sencillito. A ver. Aquí este es una situación, casi no se utiliza, pero que puedes llegar a utilizar esta fórmula cuando el paciente pesa entre 11 y 30 kilos. Cuando tu paciente pesa entre 11 y 30 kilos, tú puedes escoger con qué fórmula le vas a calcular los líquidos basales. Puede ser con la Holiday Segar, o puede ser con la siguiente que te voy a explicar, que es la de la superficie corporal. Muy bien, pero ahorita vamos a llegar allá. Esta fórmula estás obligado a usarla, la Holiday Segar, cuando tu paciente pesa menos de 10 kilos. De 10 kilos para abajo, tienes que utilizar la Holiday Segar porque es la que más se apega al porcentaje de agua corporal total y el porcentaje que representa en peso del niño. Cuando ya está entre 11 y 30, tú puedes elegir. Y cuando el niño pesa más de 30 kilos, estás obligado a utilizar la de superficie corporal total. ¿Esto se entendió? Sí. ¿Seguros? Sí, sí. ¿De cuánto es de superficie? A partir de 30 kilos estás obligado a utilizar la superficie corporal total para calcular los líquidos basales de un paciente.
entre 11 y 20 y 30, o sea, 29, puedes utilizar la Holiday Segar o superficie corporal total. La que tú quieras. La que te caiga más gordo, como dice mi papá, o la que tú gustes. Pero si pesa menos de 10 kilos, entonces sí es Holiday Segar. Ok. Bueno. Para poder calcular a los pacientes... bueno, espérame, aquí yo les iba... ¿Hasta qué hora se acaba la clase? ¿A qué hora se acaba la clase, chavos? A las 6 creo. ¿Tienen clase R1, R2 más tarde? A las 6:30 no es el horario así como establecido. Sí, hasta las 6:30, pero pues si no tienen clase... No tenemos. Libre, Dani. Bueno, es que aquí les iba a dar un extra que no es precisamente que sea parte del tema, pero que a mí me pareció importante porque luego sí me llegó a mí así como que, ¿what? O sea, ya había uno como que hecho el esfuerzo de calcular y luego te dicen, oye, bueno, pero ahora divídelo y que hazlo así, que hazlo así, para tantas horas y ya me quedé así como con... Que no tiene nada de difícil, pero que cuando no estás acostumbrado, pues te agarran de bajada. Para que no los agarren de bajada, pues miren, ahora les voy a enseñar a cómo dividirlo, que yo creo que ya lo saben, y si no, pues lo hacemos, a dividirlo por horas y luego a cuánto lo vamos a dejar por una hora. ¿Sí lo saben hacer o lo explicamos así rapidito? Porque aquí hay algo importante que a lo mejor no habíamos estado tomando en cuenta, y es que enfermería no puede preparar, digamos, soluciones más allá de 1000 por cada vez que vaya y le pongan solución a tu paciente. Entonces, si tú tienes un paciente que va a necesitar más de 1000 mililitros, tú tienes que, en tu nota o al hacer las indicaciones, tienes que decir el total que va a requerir tu paciente y luego que lo vas a dividir en un número de horas en cuyo resultado sea menos de 1000 para que enfermería lo pueda hacer. Porque mi enfermería no puede poner en cada vez que va a poner líquidos más de 1000. Entonces tú tienes que dejar en la indicación en cuánto lo vas a dividir y en esa división a cuánto constituye cada división que hiciste. Entonces, por decir, en el paciente que hizo Gilberto de 1680 mililitros, como se excede de 1000, no podemos decirle a la enfermería que simplemente ponle 1680, porque te va a decir, oye, pero es que yo solamente tengo soluciones de 1000. ¿Cómo vas a querer que te lo divida acá? O sea, ¿qué onda? Bueno, entonces si tú sabes que esto es para 24 horas, lo que vamos a hacer, y puesto que aquí está bien sencillito, dividirlo entre 2 para que sean 12 horas. De esta manera, tenemos que nuestro paciente que ocupa 1680 entre 2, voy a poner acá, ocupa 840 mililitros para 12 horas. Y luego te van a preguntar, te pueden llegar a preguntar, oye, pero, o sea, por decir el goteo, cuando te dicen que si el goteo, qué tan rápido, que no sé qué, pues bueno, para no hacerlo tan minucioso, y porque aquí nos podríamos aventar hasta, no sé, otra clase solamente de cómo calcular la gotita que va a ir pasando cada microsegundo. Únicamente le vamos a decir, por decir, a nuestro personal de enfermería, estos 840 equivalen a que por hora, o sea, lo divides entre 12,
te va a dar 70 mililitros por hora. Y con eso tú ya le dijiste 3 cosas a enfermería. Que tu paciente necesita 1,680 mililitros en total durante todo un día, que lo vas a dividir en 2, o sea, para cada 12 horas le vas a dar 840 mililitros y que el goteo tiene que estar calculado a más o menos 70 mililitros por hora. Y con eso, me quedo. ¿Sí? Sí. ¿Qué, Dani? ¿Alguien tiene una duda? Esto que les acabo de explicar aquí es extra, ¿eh? No es del tema. Es nomás para que sepan. Para que se vean más pros. Eso que acaba de comentar Dani es súper importante porque es a la hora de hacer las indicaciones, no nada más es saber calcular líquidos, sino también la indicación. Así como lo explicó, así se debe de escribir. Bueno, entonces ahí el único consejo y la única constante o lo único que se tienen que aprender es que enfermería no puede preparar más de 1,000 y ustedes lo van a tener que dividir de manera que cada vez que enfermería vaya y le cambie el líquido sean menos de 1,000 porque no hay más de 1,000 en una bolsita de solución, no existe. O bueno, sí existe, pero no tenemos gasas en el seguro, por Dios. Ya con eso les digo todo. Entonces no esperen más de 1,000 de solución. Así que divídanlo en 1,000 o menos. Ahí. Ahora, vamos a hablar acerca de la... Ahora sí vamos a ir al cálculo por superficie corporal. Este sí es un poquito más complicadito, digamos, entonces vamos a prestarle atención. Para poder hacer el cálculo de los requerimientos basales basándonos en la fórmula de superficie corporal, tenemos que primero que nada sabernos la fórmula. Y la fórmula está hecha para menores de 10 kilogramos y mayores de 10 kilogramos. Pero adivina qué. Yo te dije hace rato que la fórmula anterior se utiliza a fuerzas en pacientes menores de 10 kilos, vas a utilizar la otra fórmula. Así que la de superficie corporal en menores de 10 kilos para requerimientos basales no lo vas a utilizar. Vas a utilizar la fórmula que te acabo de explicar. Y a partir de 10 kilos tú puedes utilizar la fórmula de superficie corporal si es que te viene mejor. Si se te da mejor el cálculo así, la puedes utilizar. Y te es obligatorio usarla a partir de pacientes que pesen mayores de 30 kilos. Entonces, a esos pacientes les vas a utilizar la superficie corporal. Y por eso solamente te voy a hablar en detalle de la de mayores de 10, pero la de menores de 10, pues solo la voy a mencionar. Es el peso por 4 más 9 y lo que salga lo vas a dividir entre 100. Se acabó. A diferencia de la de mayores de 100, donde el peso lo vas a multiplicar por 4, lo vas a sumar por 7 y el resultado lo vas a dividir entre el peso más 90. Aquí ya cambió. Entonces, vamos a tener ahí a la mano siempre nuestra fórmula para saber cómo vamos a partir de ahorita a sacar nuestro cálculo de la superficie corporal. Muy bien. Para nosotros poder calcular por superficie corporal, a diferencia de la otra fórmula, recordemos que la otra fórmula, lo más que nos podía llegar a solicitar como requerimiento basal, era una suma de más o menos 1,700 mililitros por día, por paciente.
Esto en un paciente que ya pesaba 30 kilos. Y nosotros lo que estábamos haciendo ahí era calcular nosotros manualmente la necesidad basal de líquidos. Cuando lo estás haciendo por superficie corporal, tú nada más, la superficie corporal solamente es, digamos, calcular solamente eso, la masa, lo que está ocupando un lugar en el espacio de tu paciente, cuánto es. Pero no estás calculando el requerimiento basal. Te lo tienen que dar. Entonces, para poder utilizar la superficie corporal, hay algo que dice o que reza así. Ay, ching. Se requieren entre 1.500 a 2.200 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal en 24 horas. Ese es el requerimiento basal habitual en los pacientes, sobre todo en los pacientes de más de 30 kilos. Por lo que, al darte un rango, cuando tú hagas tu cálculo, cualquier cálculo que tú hagas entre 1.500 y 2.200 como requerimiento basal, está correcto. ¿Ok? Para unificar o como para estar todos de acuerdo, se utiliza el valor promedio, que es el de 1.800. Eso quiere decir 1.800 mililitros por metro cuadrado de superficie corporal para 24 horas. Entonces, a partir de ahí, vamos a empezar a hacer los cálculos. ¿Ok? Muy bien. Para no confundirlos, yo no voy a hacer cálculos de pacientes menores de 30 kilos. Pero si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer con pacientes menores de 30 kilos siempre y cuando no pesen menos de 10, porque no se utiliza esa fórmula. Yo voy a hacer puros arriba de 30. Y voy a utilizar los 1.800 mililitros para no salirnos de la canasta. ¿Ok? Entonces, vamos a tener un paciente vamos a ver, un paciente de 36 kilos. Nuestro paciente de 36 kilos, para poderle hacer el plan de líquidos, necesitamos saber primero cuál es su superficie corporal, la cual dice que es el peso, o sea, 36 kilos por 4, esto dividido entre el peso más 90. Aquí más 7. ¿Ok? Muy bien. Tenemos que 36 por 4, 144. Más 7. Sobre 36 más 90. 126. Muy bien. Ahora simplemente 144 más 7 son 151 y lo vamos a dividir entre 126 y nos va a dar nuestra superficie corporal. 151 entre 126 tenemos 1.19, lo voy a dejar en 20. O sea, 1.2. 1.2. Ching. No. 0.2 de superficie corporal total. Lo voy a anotar. Voy a borrar eso. Lo voy a anotar. 1.k. Aquí no hicimos más que el cálculo de la superficie corporal.
Ok. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Ahora, vamos a multiplicar. Espérame. Que no puedo poner la pluma. ¿Y qué pasa? Ya no quiere rayar. ¿Se le acabó la tinta a la pluma o qué? Ahí está, ya. Muy bien. Ahora, habíamos mencionado anteriormente que yo iba a trabajar con los requerimientos basales de 1800, ¿ok? Entonces, para este ejercicio y con requerimientos basales que yo escogí, o sea, que yo quiero que el requerimiento basal de mi paciente sea de 1800, chinchero. 1800 mililitros por 1.2 metros cuadrados. $2,160. Este es mi requerimiento. Aquí ya calculé yo lo que voy a necesitar para 24 horas. En este paciente. ¿Ok? Ahora, de nueva cuenta, sobrepasan los 1000 y yo no puedo pedirle a enfermería que le ponga 2000. O sea, no hay una bolsa de 2000 que se quede ahí colgada todo el día. Entonces, así de memoria, o más bien en la puramente, si yo lo divido entre 2, me sigue saliendo más de 1000. Así que en vez de dividirlo entre 2, voy a dividir Entre 3. entre 3, que sería como el más cercano, ¿cierto? Para que sea cada 8 horas. De esta manera me quedan 720 mililitros para 8 horas. Y luego me va a decir sí, pero ¿y el goteo? 90. ¿Eh? 90 por hora. Sí, ajá. ¿Cómo llegamos a eso? Dividimos. 720 entre 8. Ajá, exactamente. Son 90. Entonces, en las indicaciones debemos de poner lo que es para 24 horas, lo que es en menos de 2000 o en menos de 1000, que en este caso son la cantidad para 8 horas, y también lo que es para cada hora, para que así enfermería pueda ayudarnos a calcular las gotitas. Acá viene algo que es el deber ser. El deber ser es eso. Ok. Si tu enfermera te entiende y ya sabe que ella hacer los cálculos, adelante. ¿Cuál es el riesgo? Que si ella hace mal el cálculo, pues se meten en broncas tú y ella, ¿no? Porque ella va a decir que tú no le diste la indicación y tú le vas a decir que ella hizo lo que quiso, que tú no le dijiste que hiciera eso. Pero ella te va a decir, pero es que tú no me dijiste cómo. Entonces, el deber ser es uno. Y lo que se haga es otra cosa. Yo te estoy enseñando lo correcto. Ok. La mayoría de los médicos nada más escriben 90 mililitros por hora de tal solución. Y ve. Sí, es que esa es mi duda, o sea, al momento, o sea, por ejemplo, cuando me tocó estar en pedia, en urgencias, sí nos practicamos un poquito cómo hacerlo de los planes, pero yo sí tenía esa confusión de, ok, ya sabemos calcularlos, pero cómo se anotan en la indicación para que las enfermeras, en general, porque a veces no te va a tocar con la misma, digo, para que sea como que algo general, que sea una comunicación que como que entre todos entiendan, me explico, o sea,
cómo se debe de anotar en la indicación, pero ya entendí que mejor poner esas 3 para que no haya ningún problema. Exacto. Si tú anotas esto así tan desglosado, no va a haber nadie que no te entienda. Si lo anotas abreviado, va a haber algún despistado como yo que no te entienda. Porque voy a llegar y o sea, si yo llegué desvelado y sigo dormido con la lagaña en el ojo, lo voy a leer y voy a decir, ah, caray, ¿de dónde salió esto? Entonces, y al final de si tú lo cuentas desglosas, evitas errores, ¿no? evitas errores, ajá. Es como cuando estamos haciendo una clase y empezamos a abreviar todo porque creemos que como todos somos médicos, todos estamos en la misma onda y todos entendemos que si abreviamos esto y todo vamos a entender. Y luego, pues no. Resulta que en medicina abrevias, las mismas abreviaciones son para 20 cosas y no sabes de cuál estamos hablando. Entonces, o sea, es igual. Si tú desglosas y lo haces apropiadamente, no tienes por qué estarle dando explicaciones a nadie. El que sabe entiende y el que no sabe, pues ya no es cosa tuya. Muy bien. Ok. ¿Alguna duda? Ahí están en la pantalla todos los cálculos. Bueno, aquí nada más faltaría decir que esto fue la división de 720 entre 8. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien se perdió? ¿No? No, todo muy bien. Todo bien, Dani, gracias. ¿Quieren que hagamos uno último antes de hacer los cálculos? Les explico uno último y luego les pongo y luego les voy pidiendo a cada uno que hagan los cálculos. ¿O ya? Ya, el que calla otorga, entonces... Sí, ya, echa el problema, Dani. Escribo feo y luego en la pantalla de esta todavía escribo peor, pero perdón. No, se entiende muy bien. A ver. ¿Dónde están? Déjenme, aquí los tengo ya preparados porque estos ya los tenía hechos porque son más largos. Muy bien, vamos a ver, vamos a la lista. A ver, tengo 5. Y les he preguntado a 1, 2, 3, 4, 5, 6, R1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, R2. Pues van 6 y 6. Bueno, vamos a darle oportunidad a los R1. Voy a preguntarle a 3 R1 y 2 R2. El R1 con el número 2. ¿Quién es el R1 con el número 2? Aquí estoy, Raúl. Muy bien. El R1 con el número... ¿4? ¿Quién es el número 4? R1 de número 4. R1 de número 4. Vamos a ver si en el chat alguien está escribiendo. Nadie está en el chat. Aprovechen, porque aquí es donde nos podemos equivocar y corregir. Con los pacientes no. R1, número 4 a la 1. Número 4 a las 2. Número 4 a las 3. Entonces no estuvo. El R1 con el número 6.
Sí, aquí estoy, Alberto. Alberto. Ok, el R1 con el número 18. R1 con el número 18 a la 1. Número 18 a las 2. Androide número 18 a las 3. No estuvo. Bueno. Los R1 no perdieron su oportunidad. Vamos a darle más oportunidad a los R2. Van a ser 3 R2. A ver, Laurita. ¿Estás aquí, Laurita? Hola, sí. ¿Sí me escuché? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, aquí. Se te escucha raro, Laurita. Tienes una voz Bueno, más lo tierna estoy de lo haciendo con el habitual. celular. Muy bien, Laurita. Ok. Vamos a ver, Omar Guerrero. Omar Guerrero. ¿No? Omar Guerrero. A la 1. Omar Guerrero a las 2. Lo estás haciendo con intención, Dani. Estás evidenciando a todos los que no. No, no es cierto. No lo está haciendo con intención. Nada más le estás La atinando. verdad no. Se los juro que no, ¿eh? De verdad que no. Si quieren, abro aquí donde están todos para ver, escoger de los que sí están. Sí. A ver. Oigan, es que miren, sí, aquí dice que está Cintia y hace rato creo que, ahí está. Yo no escuché ahorita que me hablaste, pero estoy aquí, Cintia alrededor. Bueno, Cintia, ándale, te voy a dar chance. Cintia es la número 3. Y... a Gilberto ya le pregunté. A ver, Christopher. Aquí andamos. ¿Sí me escucho? Sí, Christopher es el número 5. Ok, ahí les va. Para Raúl, vas a calcular un paciente de 37 kilogramos a 1800. Ok. Ok. Raúl, 37 kilogramos a 1800. Luego sigue Alberto. Alberto, vas a calcular. Fíjate, a ti te lo voy a poner distinto. Tú lo vas a calcular con 15 kilos a 1800, pero pesa 15 kilos. Supongamos que a ti te gusta más que vas a utilizar esta, aunque el paciente pese 15 kilos. Lo vas a calcular a 1800. El siguiente va a ser Laura. Laura, Sí. vas a calcular un paciente de 40 kilos, pero en vez de que el requerimiento sea de 1800, Ajá. lo vas a poner a 2000. Ok. ¿Es correcto que yo te diga eso? Todavía está dentro del rango. Sí. Excelente.
Y por último, no, faltan dos. ¿Quién sigue? Cintia. Cintia, un paciente de 33 kilos. Se lo vas a calcular a 1500. Ok. Y por último, Cristo. ¿Sí es? Cristo, ¿te la pongo fácil o difícil? Tú decides, Difícil, hermanito. difícil. Cállese, Frankie. A ver, un paciente de 18 kilos. Ok. Pero se va a salir de lo que te enseñé. Porque resulta que este paciente es un paciente renal. Y le vas a calcular los líquidos a 400. Ok. Ya empiecen, ¿eh? A los R2 le dejaste 40 kilos. ¿El otro cuánto? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Cuánto era a Laura le pusiste de 40 kilos? ¿A Cintia de cuántos? Que ya no lo apunté para hacerlo también. Laura 40, Cintia 33 y Christopher de 18. Los que tienen requerimientos distintos son el de 40 kilos, que son 2000. El de Cintia de 33 kilos tiene 1500. Y el de Christopher, que es un paciente renal, es especial, tiene 400 mililitros. Ok, gracias. Lo mejor sería que todos lo hicieran. Y de todos modos, ahorita le voy a pedir a cada uno de los residentes a los que les di un problema, los vamos a hacer en la pantalla igual, desglosadito. Les voy a dar otros 2 minutos, pero ya no podemos tardarnos tampoco tanto. Sí, ahí te puse la respuesta.
Ok. El primero, Raúl. Vamos a ver, Raúl. Sí. Para un paciente de 37 kilos. Espera. Vámonos despacito. 37 kilos. Muy bien, sí. Ajá. Se va a usar la constante de 1800, ¿no? No me digas eso. Entonces se va a hacer el cálculo con Sí, ya, los 1800 requerimientos, sí, litros. 1800. Ok, muy Sí. bien. Ujú. Primero tiene vas que a sacar. sacarse superficie corporal del Excelente. paciente. ¿Cuánto te salió de superficie corporal? Pues agarrando Explícame dos décimas cómo hiciste eso. con la fórmula mayores de 10 kilogramos. Sería peso por 4, lo que salga más 7, dividido entre peso más 90, y ya se realiza la fórmula. ¿Cuánto te salió? A 1.22, agarrando dos décimas después. Ok. Ese 1.22, ¿qué hiciste con él? Se va a multiplicar por el estándar, ¿verdad? De mililitros, que serían 1800. ¿Y cuánto te dio? A 2196. Que sería entonces lo de 24 horas. Excelente. Tú hasta aquí ya habías acabado, ¿eh? O sea, tú hasta aquí ya tenías la palomita. Ahora, ¿quieres 2 palomitas? Divídemelo. ¿Cómo harías la indicación? Pues se tendría que desglosar para cada 8 horas, sería dividido entre 3. ¿Entre 3? Sí. ¿Te salió? ¿Cuánto? 732. Para 8 horas. Ujú. Ok. ¿Y por hora cuánto va a ser? Por hora ya pues sería entre 8. Ese resultado sería 91.5. Excelentísimo. Pues yo te pongo tus 2. Muy bien, Raúl. Ahí en 91.5, pues, sean bien amigos de nuestros compañeros de enfermería, porque está bien difícil el 1.5. No es tan difícil, pero... En ese caso, lo dejaríamos como 90, ¿no? Ok. O si lo sacas a gotas, te salen como a 30 gotas por minuto, una cosa de esas. Porque multiplica los mililitros por 20, que son 20 gotas, tienen 1 mililitro y tienen 90, y luego lo divides entre 60, que son el total de minutos, y te sale como a 30 gotas por minuto. Ay, espérate, ¿Sí, verdad? Cristina, otra vez. Sí. Sí, es así, pero ya no me fui tan allá porque, o sea, imagínate si aquí ya llené la pantalla de números, si te sigo poniendo más números, y Sí, no claro, era claro. no era parte del tema, o sea, la idea era que supieran hacer el plan de líquidos. En otra clase, si gustan, aprendemos a hacer goteos. Ahorita vamos a aprender a hacer planes. Dani, si quieres nada más, porfis, escribe lo que dijo Cristian, lo que tú ya sabes también, que lo del goteo que dijo ahorita. ¿Cómo fue, Cristian? El resultado de tus esos mililitros los multiplicas por 20, recordando la constante de que 20 gotas equivalen a 1 mililitro, y eso lo dividirías entre 60 porque son los minutos que tienes en la hora y te saldrían las gotas. Digo, es como dice Dani, eso ya es meter un poquito de más cálculos matemáticos, pero pues a lo mejor
así te evitas un poquito más de problemas con la enfermera del 90.5, ¿no? Pero como quiera ellos lo tienen que convertir. En teoría ellas saben convertirlo. Sí, ellos lo hacen. Ya con el 90 ellos hacen esa conversión que acabas de comentar. Pero nada más para que quienes no supieran cómo llegar al goteo vieran cómo... O sea, ya sabiendo que un mililitro las son 20 gotas. gotas, ya haces eso. O sea, ya sacas la fórmula, el resultado, pues. Un mililitro, 20 gotas. Tienes 90 mililitros, ya. Y si le vamos a poner 20 gotas, pues bueno, multiplicamos para ver cuántas gotas al final son. O sea, eso va a ser 1 mililitro y luego lo vas a dividir por minutos. Tienes 60 segundos que tiene 1 minuto y ahí te saca el goteo por segundo. Exacto. Entonces voy a borrar este. Muy bien, Raúl. Excelente. Sigue Alberto. Alberto, tenemos un paciente de, ¿cuánto? 15 kilos. 15 kilos. Muy bien, Alberto. ¿Me dices cómo sacaste? ¿Qué fue lo que hiciste? Sí, multipliqué el peso, que fueron 15 por 4, y nos da 60. ¿Sacaste la superficie corporal? Sí, con la superficie corporal. Ajá, 15 por 4. Por 4, más 7. ¿Y lo dividiste entre? Y eso lo dividí entre el peso más 90, que serían 105. Acá arriba, ¿cuánto te salió? 67. ¿Y el resultado? 0.63. 0.0638. Muy bien. Lo dejamos en A ti 0.63. te dije que igual que el basal promedio, ¿no? 1800. Ajá. Por punto 63. ¿Cuánto Ajá. salió? 1148. Y esto, pues no cabe. Ajá. Y esto lo dividimos en 2 para que sea cada 12 horas la solución. Perdón, a mí ahí me salió 1134. Sí, a mí también. 1134. Es que él tomó 3 decimales, por eso. Ah, ok, sí. Sí. Si lo dividimos así 0.63, nos da 1134 entre 2 para que sea la solución para 12 horas. Espérame. Sí. Ahí está. Esto es para 24 horas. Muy bien. Ahora, y si lo dividimos para 12 horas. Para 12 horas sería, lo vas a sacar, ok. Ajá. 567. 2. Ok. ¿Ahora? Y serían 47 mililitros para, por hora. ¿Cuánto me diste? 47. Ahí se redondea a 50. Sí. Sí, no es fácil redondearlo a 50. Ok. También, las 2 palomitas. Entonces ahí, por ejemplo, para cuando usamos la fórmula de la superficie corporal, ¿se recomienda usar 2 decimales o podemos usar más o da igual? La diferencia va a ser mínima y al final terminas redondeando. Así que
Pero como quieran, la mayoría de las fórmulas siempre se agarran nada más 2 decimales. Sí, inclusive Ok. cuando vas a hacer la nota, la mayoría solo deja 1. Entonces, si es que deja decimales. Porque te digo, luego terminas redondeando. Ok, Ah, muy bien. el siguiente es Digo yo. Laura. Sí. Laura, tú tenías una especial. Paciente de 40 kilogramos. Tu paciente pesaba 40 kilogramos. Entonces, primero, de superficie corporal ahorita. 1.28, tomando 2 decimales nada más. 1.28. Bueno, ándale, 1.28. Y a ti lo íbamos a dejar a 2000, con una A 2000. Ujú. 2000 por 1.28. A ver, ¿alguien se perdió aquí? Lo único que yo hice fue, o que Laura y yo hicimos fue, ya no escribir la fórmula de la superficie corporal, nos fuimos directo. Entonces, vamos a irnos directo a hacer los requerimientos. 2000 por 560. 1.28. ¿Cuánto fue? 2560 para 24 horas. 2560 para 24 horas. 70. 60. Muy bien. ¿Y ahora? Para 8 horas lo divides entre 3 y te da 853.3. ¿Y luego? Lo divides entre 8 y te da 106, que sería los mililitros por hora. Estos, muy bien, Laurita, muy bien. Estos son, obviamente, resultados más altos porque el paciente pesa más. El paciente de 40 kilos ya anda brincando para la sala de adultos. A ver. Y nomás quedan 2. Cintia, ¿tenías un paciente de 33 años? No, 33 kilos, 33 kilos. Sí. Y para un plan de 1500. Exactamente. ¿A cuánto te salió la superficie? La superficie, pues, es 33 por 4 más 7, entre 33 más 90. Ajá. Me dio 1.13. Muy bien. Y lo ibas a calcular por 1500. Para 1500. Eso me da un total de 1695 para 24 horas. Ajá. ¿Lo puedes dejar así? Y eso no lo voy a dividir en los 3 turnos, o sea, entre 3. Entre 3, ok. Uh-huh. ¿Está correcto? Son ¿Lo puedes hacer? 565. ¿Lo puedes hacer o también lo puedes hacer a partir de 2? Ok, está bien. Lo vas a hacer entre 3. Sí. Entre 3, ok. ¿Y te salió a? 565 cada 8 horas. Y eso te da un total de... Para que salga por hora, entre 8 me da 70 mililitros por hora. 60. Bueno, me dio 70. 70. Sí, 560. Sí, a mí también me dio 70. Entre 3, sí, son 70. Mililitros por hora. Ahí está. 70.62.
Perfecto. Muy bien, Cintia. Gracias. Por último, mi querido Cristo. 18 kilos, Cristo. Ahí. Sí, hermano. De superficie corporal me sale pues 79 entre 108, me da .73, tomando solamente dos de superficie corporal. .73. Sí. Ok. Esos .73, pues me dijiste que necesitaba un requerimiento de 400, entonces lo multiplicas por 400 y te da 292 mililitros para 24 horas. Muy bien. ¿Y lo dejas así? Pues en teoría, pues en la bolsita. Pues sí, ¿no? De lo que nos explicabas, pues sí cabe, pero pues sí, pues lo dividí yo entre dos. Lo dividí entre dos para sacarlo para cada 12 horas. Pues bueno, a ver, 292 entre 2. Son 146. Okay. Y ya pues por hora le tocarían 12.1. ¿Cuánto, perdón? 12.1 o 12. Ahí está, chavos. Este último era como el más especial de todos porque era un paciente renal. Entonces, aquí, aunque el tema era sacarle los planes de líquidos a los pacientes, tienes que entender a quién le vas a sacar el plan de líquidos, ¿ok? Un paciente al que solamente le vas a mantener, a permear vía, como luego dicen, para mantener vía, lo tienes que dejar con los requerimientos basales. Después tú podrías decir, a ver, ok, mira, yo saco esta primer, ¿cómo decir? Les calculo los líquidos para 24 horas, pero ahora resulta que yo sé que el paciente solo se va a quedar 12 horas internado, o solamente se va a quedar 4 horas, o 6 horas, o 8 horas. Le calculo el total de los líquidos y luego por medio de una regla de 3 simple, le calculo el líquido del tiempo que esté programado a quedarse en la sala donde tú vas a estar. Es decir, si tú sabes que este paciente renal va a estar, necesita 292 mililitros para 24 horas, pero tú en la sala de pediatría, digamos, antes de pasar al piso o antes de pasar a lo mejor va a ir a que le hagan ahí se me fue el nombre, el tratamiento de restitución renal, a lo mejor tú sabes que solo va a estar ahí 2 horas. Bueno, entonces tú sacas tu regla de 3 simple, donde sabes que 292 son para 24, ¿cuánto es para 2? Multiplicas y sacas tu resultado. Y haces tu indicación en base al tiempo que va a estar ahí nada más. Esa es otra uso que le puedes sacar o que puedes tener el sacar los líquidos base. Evidentemente, ya les mencioné, no es lo mismo un paciente chocado que llega por deshidratación, por pérdidas gastrointestinales, ya sean vómitos o diarreas, o un paciente que viene porque está operado y trae una gastrostomía, o un paciente o colostomía, perdón, o que tiene una, no sé, un problema renal, un problema cardíaco, un problema pulmonar, por decir un edema de pulmón que también le restringe los líquidos. Entonces, dependiendo de si tu paciente necesita más líquidos de lo normal o menos líquido de lo normal, es
el cálculo que tú vas a hacer. Yo te estoy enseñando a hacer el más común, el que más vas a ver en tu práctica diaria como médico familiar en tus guardias. El paciente que tiene pérdidas gastrointestinales por vómito y diarrea. Después, podríamos hacer clases de cada una de las restituciones dependiendo de la patología, pero cada patología va a tener un requerimiento basal diferente porque su patología es distinta. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda? Entonces, si nadie tiene dudas, porque todos entendieron, muchas gracias por su atención. Bonita tarde. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Gracias, Dani. Gracias. Muchas gracias. Gracias.